Desde que tengo memoria, mi corazón ha sabido un lenguaje diferente al que el mundo parecía hablar. Era un susurro, una melodía apenas perceptible en el fondo de mi ser, que a menudo me hacía sentir como un extranjero en mi propia vida. Crecí con la certeza de que algo en mí no encajaba en los moldes que la sociedad presentaba. Esas historias de amor perfectas que veía en las películas y los libros, donde un chico siempre se enamoraba de una chica, y todo era, aparentemente, simple y lineal. Para mí, nunca lo fue. Recuerdo la confusión, la soledad que me invadía en mi adolescencia. Veía a mis amigos hablar con naturalidad de sus enamoramientos, de las chicas que les gustaban, y yo solo podía escuchar, asintiendo con una sonrisa forzada, mientras mi interior se retorcía. Mis ojos, mis pensamientos, mis anhelos se posaban en otros lugares, en otras personas que el mundo me decía que no debía mirar de esa manera. Era como llevar un secreto inmenso, pesado, que amenazaba con aplastarme en cualquier momento. La palabra gay era un eco lejano, algo que escuchaba en las noticias o en chistes crueles y que asociaba con vergüenza y peligro. Nunca pensé que pudiera ser mi propia verdad. El miedo era un compañero constante. Miedo a ser descubierto, a ser juzgado, a ser rechazado por mi familia, por mis amigos, por el mundo entero. Aprendí a construir muros muy altos alrededor de mi verdadero yo, una fortaleza inexpugnable donde nadie podía entrar. Mis emociones se convirtieron en un laberinto, mis deseos en sombras que solo visitaban mis sueños más profundos y solitarios. Había noches en las que me quedaba despierto, mirando el techo, preguntándome si algún día encontraría a alguien que me entendiera, alguien que viera más allá de la fachada que presentaba al mundo, alguien que amara esa parte de mí que yo mismo apenas me atrevía a reconocer. La paciencia fue mi primera gran lección, aunque no la entendí así en ese momento. Fue una paciencia impuesta por las circunstancias, por la necesidad de esperar, de observar, de aprender a vivir con esa diferencia sin que nadie lo notara. Observaba a los demás, intentando descifrar el código de la normalidad, deseando con todo mi ser poder encajar, ser como todos los demás. Pero no podía. Mi corazón, obstinado, seguía su propio camino, latiendo al ritmo de una verdad que no podía negar para siempre. Y luego, un día, lo conocí. O mejor dicho, nuestros caminos se cruzaron de una manera que se sintió, al principio, como cualquier otra. Fue en un grupo de estudio para la universidad. Su nombre, su sonrisa, la forma en que sus ojos brillaban cuando explicaba algo con pasión, todo en él me atrajo de una manera que nunca antes había experimentado. Pero esta vez fue diferente. No era solo una atracción silenciosa y dolorosa. Había una conexión, un entendimiento mutuo que trascendía las palabras. Nuestras miradas se encontraban, y en ellas yo sentía una especie de reconocimiento, una chispa que me decía que quizás, solo quizás, él también entendía mi lenguaje. La comprensión, esa palabra que hoy significa tanto para mí, empezó a tomar forma en esos primeros encuentros. Hablábamos durante horas, de todo y de nada. Compartíamos sueños, miedos, aspiraciones. Y en cada conversación yo sentía que podía ser un poco más yo mismo, sin la necesidad de ocultar tanto. Nunca hablábamos directamente de nuestros sentimientos más profundos o de nuestras orientaciones, no al principio. Era un baile delicado, una danza de silencios significativos y gestos sutiles, pero la comprensión estaba ahí, en la forma en que me escuchaba sin juzgar, en la manera en que sus ojos me decían que no estaba solo. Nuestra relación se construyó sobre cimientos de paciencia. Tuvimos que esperar el momento adecuado para que nuestras almas se atrevieran a confesar lo que nuestros corazones ya sabían. Esperar a que el miedo disminuyera lo suficiente como para permitirnos dar un paso adelante. Recuerdo la primera vez que nuestras manos se rozaron, accidentalmente, y la corriente eléctrica que me recorrió. La primera vez que nuestras miradas se sostuvieron por un segundo demasiado largo, revelando un universo de emociones no expresadas. Cada pequeño gesto era una victoria. Cada palabra no dicha, pero entendida, un ladrillo más en la construcción de nuestro amor.
La sociedad no estaba preparada para nosotros, o al menos eso sentíamos. Vivíamos en una burbuja, un espacio sagrado que creamos solo para los dos. Nuestras citas eran discretas, nuestros afectos privados. Aprendimos a leer entre líneas, a comunicarnos con miradas, con pequeños toques, con la complicidad de quienes comparten un secreto precioso. La paciencia se convirtió en nuestra aliada más fuerte. Paciencia para con el mundo exterior, que quizás nunca nos entendería del todo. Paciencia el uno con el otro, para esos momentos de duda, de miedo, de inseguridad que inevitablemente surgían. La comprensión fue el pegamento que mantuvo todo unido. Él entendía mis temores, porque compartía muchos de ellos. Yo entendía sus silencios, porque eran un reflejo de los míos. Nos convertimos en el refugio del otro, el lugar seguro donde podíamos quitarnos las máscaras y simplemente ser. No había necesidad de explicaciones elaboradas. Una mirada, un suspiro, un apretón de manos eran suficientes para transmitir volúmenes de sentimientos. Él me comprendía cuando mis palabras fallaban, y yo a él. Era un amor construido sobre la empatía profunda, sobre la capacidad de ver y aceptar al otro en su totalidad, con todas sus complejidades y vulnerabilidades. Hubo momentos difíciles, por supuesto, la presión de las expectativas familiares, las preguntas incómodas de amigos bien intencionados, la constante necesidad de calibrar nuestras interacciones en público. A veces me sentía agotado por la duplicidad, por la energía que requería mantener mi vida en compartimentos separados, pero luego lo miraba a él y recordaba por qué valía la pena. Recordaba la fuerza de nuestro vínculo, la alegría que encontrábamos en los momentos más simples: cocinar juntos, ver una película abrazados en el sofá, caminar de la mano en un parque solitario. Esos eran los verdaderos tesoros, los momentos en los que el mundo exterior desaparecía y solo existíamos nosotros dos, en perfecta armonía. Con el tiempo, la paciencia y la comprensión nos llevaron a un lugar de mayor fortaleza. Empezamos a darnos cuenta de que, aunque el mundo no cambiara de la noche a la mañana, nosotros sí podíamos. Podíamos elegir vivir con mayor autenticidad, paso a paso, a nuestro propio ritmo. Lentamente, muy lentamente, empezamos a abrirnos a algunas personas de confianza, a dejar que algunos de esos muros cayeran, y para nuestra sorpresa, encontramos más apoyo y amor de lo que jamás hubiéramos imaginado. No fue fácil, nunca lo es, pero cada pequeña revelación, cada muestra de aceptación fue un bálsamo para nuestras almas. Hoy miro hacia atrás y veo el largo camino que hemos recorrido, un camino que empezó con un susurro de diferencia, con el miedo y la soledad, y que se transformó en una historia de amor silenciosa, sí, pero increíblemente poderosa. Un amor construido no sobre la grandilocuencia o la aprobación masiva, sino sobre la paciencia infinita y la comprensión más profunda. Estas dos virtudes no solo definieron nuestra relación, sino que también me transformaron a mí. Me enseñaron a ser más resiliente, más empático, más compasivo, no solo con él, sino conmigo mismo y con el mundo. Mi historia es solo una entre millones, un pequeño fragmento del vasto tapiz de experiencias LGBT+. Pero es mi historia, y en ella encuentro una verdad universal. El amor, en su forma más pura, no conoce de géneros ni de etiquetas. Solo necesita espacio para crecer, nutrirse de la paciencia para superar los obstáculos y de la comprensión para florecer en su forma más auténtica. Es un amor que no grita, pero que resuena con una fuerza inquebrantable en el corazón. Un amor que me ha enseñado que, incluso en el silencio, se puede construir un universo entero de felicidad. Y por eso, por él, por nosotros y por todos los que aman como yo, seguiré cultivando y celebrando la comprensión, porque sé que son la verdadera esencia de nuestra existencia.